Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy emocionante a la par que importante, que son las células. Vamos a ir poquito a poco. Aquí vemos una señora y esta señora, pues como todos nosotros nos preguntaremos en algún momento de nuestras vidas si estamos solos o no. Lo cierto es que emocionalmente quizá podemos sentirnos así, pero la realidad es completamente contraria. Para empezar, nuestro organismo está compuesto por diferentes células que se organizan en tejidos y estos tejidos a su vez en órganos y sistemas que configuran el organismo pluricelular en general. Pero además tiene una microbiota que depende de nosotros y nosotros dependemos de ella, que son las bacterias, que son fundamentales para que funcione todo nuestro organismo. Sin bacterias nos morimos y sin nosotros las bacterias también se mueren, para que no vamos a engañar. Así que estos seres vivos que tenemos aquí son fundamentales para nuestra supervivencia y convivimos con ellos todos los días. Dicho de otra manera, estamos llenos de bichitos pequeñitos que nos ayudan a sobrevivir, así que de soledad, cero. Entre otras cosas, aparte de las bacterias, tenemos otras células que se acumulan entre sí por su tipo formando tejidos y los tejidos a su vez forman órganos, aparatos y sistemas y el organismo complejo. En particular aquí tenemos unas células que forman tejido epitelial, que es el tejido de revestimiento, como por ejemplo la piel. Aquí tenemos otro tipo de células que forman otro tipo de tejido distinto y aquí tenemos un tejido nervioso que está formado por unas células llamadas neuronas. Todas estas células tienen una función concreta y todas son fundamentales para nuestra supervivencia. Gracias a las relaciones que se establecen entre ellas y su coordinación, se producen diferentes funciones, reacciones químicas, etcétera, que permiten que estemos todos por aquí y podamos estar viendo este vídeo y aprendiendo esto que es súper emocionante. Para entender las células vamos a hablar de la teoría celular y sus postulados. La teoría celular habla de cómo la vida se basa y se construye sobre la célula, sobre lo que es la célula, cómo funciona la célula y las características fundamentales de todas las células. Estos postulados son 4. Vamos uno a uno. El primer postulado. Todos los organismos se encuentran formados por una o más células. Aquí tenemos un organismo unicelular, que es la euglena, que ya veremos lo que es un ser vivo completamente funcional con sus funciones de nutrición, relación y reproducción, conformado por una única célula con todas sus características. Aquí tenemos una parte de un ser vivo pluricelular, que es un tejido epitelial, que son muchas células coordinadas que funcionan entre sí para cumplir una función que permite que el organismo concreto tenga o se pueda proteger de diferentes agentes. La segunda parte, el segundo postulado, es que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es decir, estructuralmente es la que puede realizar las 3 funciones vitales y fisiológica, pues la que tiene su funcionamiento, la que puede sobrevivir. El elemento vivo más pequeñito que puede sobrevivir. Así hablando claro. Por ejemplo, aquí tenemos una célula animal, que es un dibujito solo y ya la veremos más en profundidad y más en detalle en diferentes temas. Es una célula que, puede ser independiente o no, dependiendo si el organismo es unicelular o pluricelular. 3. Toda célula procede por división de otra ya existente. Aquí tenemos una célula que era ya existente y que poco a poco se va dividiendo en 2 células. Célula 1, que se divide y forma 2 células. Es decir, toda célula proviene de otra célula. Y el número 4 es que el material hereditario conteniendo las características genéticas de una célula pasa de la célula madre a la hija. Es decir, el ADN pasa de la célula madre a las células que se derivan de la división celular. Por mitosis o bipartición, ya veremos estos tipos. Aquí tenemos nuestra célula grande que tiene su material genético aquí en rojo, que son los cromosomas, aquí están ya condensados, y se está produciendo la división celular, por lo que se va la mitad del material genético para un polo, la mitad se va para otro polo, y tenemos el material hereditario de las células hijas que provienen de la célula madre. Tenemos diferentes tamaños celulares, ya que hemos terminado con los postulados. En color amarillo tenemos lo que podemos ver nosotros con nuestros ojitos de humanos, en color verde con lo que vemos con los microscopios de luz, que son los microscopios que tenemos en el laboratorio, y luego los microscopios electrónicos que tienen mucha más precisión y más alcance. Algunos ejemplos, pues la célula nerviosa de jirafa mide un poquito menos de 10 metros, la yema de huevo de avestruz también mide un poquito menos de 1 metro, pero lo podemos ver con nuestros ojos.
También tenemos por aquí, en el microscopio podemos ver una ameba, que la podemos encontrar en un charquito de agua de la calle. Una célula intestinal, todo esto ya lo vemos con microscopio porque está en la parte verde, ¿vale? Un linfocito, que es una célula de las defensas, que ya veremos cuáles son. Una bacteria, que también las podemos ver ahí. Uy, va, me pasé, 3 pueblos. Y luego con el microscopio electrónico pues podemos ver otras cosas mucho más pequeñitas como los orgánulos de las células. A ver, tenemos dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son más pequeñitas, miden entre 0,5 y 10 micras. No tienen sistemas de endomembranas, es decir, no tienen orgánulos encapsulados en membranas. Acuérdense de la membrana plasmática que lo hemos visto en el tema de los lípidos, que está conformado por una bicapa de fosfolípidos. ¿Vale? Bueno, pues las procariotas no tienen orgánulos que tengan esas membranas, aunque sí tienen membrana plasmática, que ya lo veremos a continuación. Y su material genético no está encapsulado, sino que está difuso en el citoplasma, formando una estructura denominada nucleoide. Por otra parte, las células eucariotas son más grandes, miden entre 10 y 100 micras, tienen sistemas de endomembranas, es decir, tienen orgánulos que están encapsulados en membranas, y el material genético se encuentra encapsulado en un núcleo, que también tiene su correspondiente doble membrana. En cuanto a procariotas podemos encontrar dos tipos, bacterias y arqueas. Esto ya lo veremos tranquilamente en el tema de micro, pero para que les suene un poquito. Aunque tienen algunas diferencias entre sí, también tienen muchas partes que son muy parecidas. Ya lo veremos tranquilamente, pero simplemente que se queden con esto. A continuación vamos a trabajar un poquito o a aprender un poquito qué tipos morfológicos tienen las células procariotas. Ahora nos vamos a centrar solamente en procariotas. A ver, tenemos los cocos. Los cocos son bacterias que tienen forma de coco, simplemente. Así no se nos olvida. Luego tenemos espirilos, que son bacterias que tienen forma de espiral. Después tenemos bacilos, que no se me ha ocurrido un nombre parecido para una forma similar. Y lo mismo con los vibrios. Son los tipos morfológicos que hay. Entonces, en función de esa morfología, de esa forma que tenga nuestra bacteria, la vamos a llamar coco, espirilo, bacilo o vibrio. Y ahora vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la morfología procariota. A ver, esto es un modelo de célula procariota. No todas las células procariotas van a tener todas las estructuras que vamos a ver ahora, pero sí la mayoría. Por ejemplo, todas tienen nucleoide, que es la molécula de ADN circular dentro del citoplasma, no está encapsulada en un núcleo. Tiene una región concreta y bueno, esa es la parte de ahí. Los ribosomas, que son los orgánulos que no tienen membrana, que se encargan de la traducción de las proteínas. El citoplasma, que está desprovisto de orgánulos salvo los ribosomas, y el citoplasma, acuérdense que es una masa acuosa en la que tienen lugar las reacciones químicas y se contienen el resto de estructuras celulares. La membrana plasmática fundamental es la membrana, la parte de la célula que se encarga de delimitar el medio interior y exterior y además permite el paso de sustancias y la regula. La pared celular, que es una capa exterior a la membrana plasmática que dota de rigidez a la bacteria, que está formada por polisacáridos y péptidos. Normalmente son peptidoglucanos, el de las bacterias, y es otro diferente, el de las arqueas, que ya lo veremos. Luego tenemos los flagelos, 1 o 2, que permiten la locomoción, es decir, que la célula se mueva. Fimbrias, que son estos pelitos que vemos aquí, que su función está relacionada con la adherencia a sustratos, es decir, para pegarse a otras células o a superficies. El pili, que son estos pelitos de aquí también, están relacionados con el intercambio de ADN y algunos sirven para el movimiento. Y por último tenemos la cápsula o glucocalis, que es una parte exterior a la pared celular, que es de naturaleza glucídica y que se encarga de delimitar aún más esta célula con este exterior y este interior. Esta es básicamente la estructura de la célula procariota y la trabajaremos más en profundidad cuando lleguemos al tema de micro. Ahora lo que nos interesa son las células eucariotas, es decir, las que tienen el núcleo encapsulado. Y tenemos dos tipos, la célula vegetal y la célula animal. Fíjense en la forma de la célula vegetal, que es mucho más poliédrica, por decirlo así, más poligonal, más delimitada. Y la célula animal, bueno, es un poquito más globular. Tenemos algunos orgánulos como los cloroplastos, las mitocondrias,
los lisosomas y peroxisomas. Acuérdense que en el caso de las bacterias no teníamos orgánulos ni sistema de endomembranas, pero en el caso de la célula eucariota, como es este caso, sí tenemos un montón de orgánulos aparte del núcleo, fíjense, en comparación con la célula procariota. Tenemos citoesqueleto, ¿vale? Que son estas líneas de aquí, que ya lo veremos también más en profundidad a lo largo del tema. Tenemos retículo endoplásmico y aparato de Golgi, que también es fundamental. Vacuolas, que se encargan del almacenamiento de sustancias. También tenemos algo muy importante, que es el núcleo. El núcleo es el encargado de contener toda la información genética y es el encargado también de la transcripción del ADN-RN, y el ARN ya saben que es el que permite que se traduzcan las proteínas, que es lo que hace funcionar todo, básicamente. También tenemos ribosomas, que los ribosomas son muy importantes, que son estos puntitos que están por aquí, ¿vale? Tanto por aquí como por aquí. Y una serie de características que también veremos a lo largo de los temas. También tenemos una membrana plasmática que delimita el interior y el exterior, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Ojo que la célula vegetal también tiene su membrana plasmática por aquí dentro de la pared. Y sin embargo la célula animal no tiene pared celular, la de los animales, que es la que estamos viendo ahora, pero la célula vegetal, la tipo vegetal, sí que tiene una pared celular, que también hablaremos largo y tendido sobre ella. Así que nada, hasta aquí la presentación de la teoría celular y los dos tipos celulares, procariotas y eucariotas, que veremos más en profundidad ya en siguientes epígrafes. Venga, mucho ánimo, cualquier preguntita pues ya saben. Me escriben por aquí, me mandan un correo, lo que sea. Venga, chao.